Muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos. Nos reúne en esta mañana una vez más el deseo de abrir la palabra del Señor, de poder comunicar el mensaje de salvación a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven por medio de YouTube, Facebook. Queremos una vez más dar gracias por escuchar nuestros mensajes, por estar atentos y entender por medio de estos medios masivos, valga la redundancia, que podemos llegar a las personas que quizás a veces nos cuesta llegar con el templo abierto, ¿no? Y en esta mañana me gustaría volver un poco a las raíces. Hoy no te voy a contar nada nuevo. De hecho, voy a leer unos versículos muy conocidos de la palabra del Señor y una historia conocida universalmente, te diría, porque es nada más ni nada menos que la historia del Señor Jesucristo, de ese hombre, o ese Dios, mejor dicho, hecho hombre, que vino a esta tierra para poder ocupar tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. Y previo a lo que mundialmente se conoce como el Señor Jesucristo muriendo en la cruz, hay un hecho histórico que ocurrió en los tiempos de Jesús, donde el Señor Jesucristo es llevado ante un juicio y una vez dictaminado el juicio se lo llevan para el castigo que supuestamente él estaba mereciendo. Este relato está en Mateo, en el capítulo 27, en los versículos 27 y 28, y te voy a invitar en esta mañana que podamos leer, que me acompañes con la lectura de la palabra a estos versículos. Vamos a leer capítulo 27 de Mateo, versículo 27. Y dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto escarlata. Vamos por ahora a dejar acá la lectura de la palabra del Señor. Y pensaba en este hecho, que como les decía al principio fue un hecho histórico que ocurrió realmente. Y en estos soldados, mira, el Señor Jesucristo había pasado ante Pilato, había sido interrogado, había sido sentenciado a muerte, a lo que más tarde iba a ser la muerte en la cruz del Calvario. Pero acá los soldados romanos llevan al Señor Jesucristo al palacio del gobernador. Y dice que se reunieron en derredor de él toda la compañía, probablemente cientos de hombres. Toda la compañía de los soldados romanos estaba reunida alrededor del Señor Jesús. Lo que siguió es difícil de imaginar. Es que el creador y sustentador del universo sufrió unas indescriptibles crueldades de parte de estos soldados romanos conocidos por su crueldad, por ser implacables, por ser vulgares, por tener esa forma de ser despiadada, de no importarle a aquel a quien le estaban infligiendo el dolor, cómo se sentía, de ser burladores. Estos soldados romanos eran los que estaban por castigar de una manera física indecible, lo vuelvo a repetir, al Señor Jesucristo. Que dicho sea de paso, eran también criaturas del mismo Dios, a quien en unos instantes estaban por azotarle. En lo que acabamos de leer en estos versículos hay dos partes
que a mí me llamaron la atención. Y en primer lugar, dice que los desnudaron, ¿sí? Lo despojaron de sus vestidos. Cosa vergonzosa para cualquiera de nosotros. Imagínense cientos de hombres alrededor de ustedes y de repente que te desnuden, que te despojen de tu ropa. Ya la situación era vergonzosa, era una situación de burla hacia el Señor Jesucristo. Pero en segundo lugar dice que le echaron encima un manto escarlata. Era una imitación de un manto real. El manto real, el de los reyes, era un manto de ese color. El color escarlata es un rojo intenso entre el grana y el carmesí. Y los reyes de la época lo usaban como símbolo de su situación real, ¿no? De lo que eran. Entonces, estos soldados romanos, al despojarle de su ropa, ponen sobre el Señor Jesucristo un manto escarlata. Para estos soldados era una simple burla, pero para nosotros, hermanos que nos escuchasen esta mañana, o querido amigo que quizás llegaste a YouTube porque te invitaron o porque viste la publicación y picaste por curiosidad, este manto para nosotros tiene un significado especial. El escarlata, ese rojo intenso, según Isaías, capítulo 1, verso 18, uno de los profetas, un libro que también está en la Biblia, este color estaba asociado con el pecado, ¿sí? Y suelo pensar que mi pecado fue echado sobre el Señor Jesucristo, para que, como nos dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 21, el manto de la justicia de Dios pueda ser echado sobre mí. Pienso que el soldado en ese momento, en símbolo de burla, pone sobre el Señor Jesucristo un manto escarlata. Pero cuando yo veo esta imagen y la veo en mi mente, pienso en que ese manto es mi pecado, que el Señor Jesucristo cargó sobre sus hombros para que la justicia, el manto de la justicia de Dios pueda ser echado sobre mí. Inerrantemente somos pecadores y era imposible que Dios de alguna u otra manera pudiese poner un manto de justicia sobre nosotros, porque Dios aborrece el pecado, Dios no se junta con el pecado, no le agrada en lo más mínimo. Pero gracias al Señor Jesucristo, que cargó nuestros pecados sobre sus hombros, ese manto de justicia de Dios pudo ser echado sobre nosotros. Este hecho fue muy impactante para mí al pensarlo de esta manera, pero el verdadero hecho trascendente y el que tiene un significado más valorable para nosotros es el que también nos reúne en esta mañana y el que podemos leer en los versículos 45 y 46. Te invito también a que podamos leerlo. Dice el versículo 45 de Mateo, capítulo 27, dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Versículo 46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Previo a esto, el Señor Jesucristo, después de haber recibido estos castigos, después de haber sido azotado, burlado, escupido, obligado a llevar una cruz por un largo camino en una pendiente hacia un monte, es crucificado. Sus manos son clavadas en la cruz, también sus pies, y es elevado entre el cielo y la tierra para darle muerte. Y en este momento es donde transcurre esto que acabamos de leer: el Señor Jesucristo colgado en la cruz. Está en el momento cúlmine de
de esta obra que él había venido a hacer de morir en la cruz del Calvario. Dice que lo que leíamos, sí, desde la hora sexta hubo tinieblas. Esta hora sexta era el mediodía, ¿sí? El mediodía, desde esa hora donde el sol se supone que está en su fuerza, en el lugar más alto, en el punto más alto, la claridad es máxima. Dice que a partir de esa hora hubo tinieblas sobre la tierra. Hasta la hora novena, son unas 3 horas más, hasta las 3 de la tarde, dice que hubo este tipo de tinieblas sobre la faz de la tierra. Dice, todos los padecimientos que el Señor Jesucristo tuvo que soportar a manos de los hombres, te puedo asegurar que no eran nada en comparación a lo que ahora venía sobre él. En este tiempo, desde la hora sexta hasta la hora novena, Jesús llevó la indescriptible maldición de nuestros pecados. En aquellas 3 horas se comprimió todo el infierno que merecíamos. La ira de Dios contra todas nuestras transgresiones. No podemos saber a ciencia cierta lo que significó para el Señor Jesucristo dar satisfacción a todas las santas demandas de Dios contra el pecado. Solo sabemos que durante aquellas 3 horas el Señor hizo 3 cosas por cada uno de nosotros. En primer lugar, pagó el precio. Pagó el precio que Dios demandaba para todo aquel que había errado el camino, que era pecador. En primer lugar, el Señor Jesucristo pagó el precio. En segundo lugar, satisfizo la deuda. Teníamos una deuda impagable para con Dios. Una deuda imposible de pagar. No había forma de que por nuestros propios medios pudiésemos pagarla. Sin embargo, el Señor Jesucristo satisfizo la deuda que teníamos para con Dios. Y en tercer lugar, consumó la obra necesaria para la redención del hombre. Estas 3 cosas pasaron en ese tiempo en donde el Señor Jesucristo tuvo una lucha interna, porque habiendo sido Dios, habiendo sido perfecto, no habiendo conocido el pecado, se hizo pecado por vos y por mí. Nos amó de tal manera que se entregó a sí mismo, entregó su vida, como más adelante dice, entrego mi vida para volverla a tomar. El Señor Jesucristo pasó en esas 3 horas cosas que no podemos a veces imaginar. Una separación completa del Padre. En esencia, Dios y el Señor Jesucristo son la misma persona. Y esa separación, esa ruptura que se generó al cargar el pecado tuyo y mío sobre sus hombros, como decíamos al principio, ese manto carmesí sobre sus hombros, al sufrir esa separación, no podemos ni imaginar lo que el Señor Jesucristo sintió. Sin embargo, como decíamos recién, Él pagó el precio por nosotros. Él satisfizo la deuda y consumó esa obra, terminó esa obra necesaria para nuestra redención, para la redención del hombre. Pero te invito a que leamos 2 versículos más en la palabra. El versículo 50 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Cuando el Señor Jesucristo expiró, cuando el Señor Jesucristo dio ese último grito, dice el versículo 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Él no murió como lo haríamos cualquiera de nosotros. Él de sí mismo decidió morir, decidió entregar su Espíritu.
el Señor Jesucristo cuando expiró, cuando murió. Ese pesado velo tejido que colgaba como separación de las dos principales estancias del templo fue desgarrado por una mano invisible desde arriba hacia abajo. Hasta ese entonces aquel velo impedía que cualquier hombre, mejor dicho, impedía que todos los hombres pasaran al lugar santísimo, excepto uno solo, que era el sumo sacerdote, y un día específico del año que podía entrar al templo para poder ofrecer un sacrificio por él y por el pueblo. Hasta ese entonces era el único que podía hacerlo, y una vez al año. Cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, cuando entrega su espíritu, el velo se rasgó por la mitad, en señal de una libre entrada a la presencia de Dios. El lugar santísimo era el lugar en donde se encontraba la presencia de Dios. Por eso, en este modo de simbolismo, el Señor Jesucristo, al morir, hizo que ese velo se rasgara, que esa distancia que había entre Dios y el hombre se acortara, que esa imposibilidad de poder llegar a Dios sea posible cada día de nuestra vida. Y eso es lo que en esta mañana me gustaría compartir con vos. Con vos que estás del otro lado y que quizás estás pasando un momento difícil, quizás esta cuarentena ya te tiene hastiado. Ya no sé si podemos llamarla cuarentena, porque ya no fueron 40 días, ya hace más de 4 meses que estamos encerrados. Y quizás te encuentres frustrado, quizás te encuentres deprimido, quizás te encuentres vacío. Mira, déjame decirte que eso te pasa cuando no tenés a Cristo en el corazón. Porque cada ser humano, sea hombre, sea mujer, sea pequeño, sea grande, tiene en su ser una forma que solo la puede ocupar la persona de Cristo. Hay un vacío en el corazón del hombre que tiene específicamente la forma del Señor Jesucristo, y nada ni nadie puede llenar ese lugar. Ninguna cosa que puedas hacer, ninguna satisfacción de momento que te pueda dar este mundo puede llenar ese vacío. Y si en este momento te encontrás en esta situación, te invito a que puedas pedirle perdón al Señor Jesucristo por tus pecados, por haber sido quien, quizás no directamente, porque no estuvimos en esa época azotando al Señor Jesucristo o clavando los clavos de la cruz, pero sí fuimos cada uno de nosotros los que lo hicimos indirectamente, porque el peso del pecado de la humanidad fue sobre ese Jesús en ese momento, y fue a la cruz. Vos sos el responsable de la muerte del Señor Jesucristo. Yo soy el responsable de esa muerte. Pero el Señor Jesucristo no está buscando culpables, sino que tomes esto que Él ya hizo, que Él ya efectuó, y puedas llegar a la presencia del Padre, a la presencia de Dios mismo, que como dijimos hace un ratito antes, era imposible. Antes lo podía hacer un nombre específico, un día específico del año. Hoy podés hacerlo ahí donde estás, en el lugar en donde estés, en el momento en que estés viendo este video. Podés decirle: Señor, quiero llegar a tu presencia. Padre, perdóname por mis pecados, por clavar esos clavos que crucificaron al Señor Jesucristo. Quiero ser tu hijo, quiero que estés en mi vida, quiero aceptarte en mi corazón. Y de una manera simple, porque la salvación no se gana,
no se obtiene por precio, sino que se recibe como un regalo, puedas recibir la salvación de tu alma, la vida eterna. El regalo que el Señor Jesucristo te está ofreciendo a vos en esta mañana. Él ya pagó el precio. Él cargó sobre sus hombros ese manto carmesí, representando tus pecados y los míos. Él murió en esa cruz y entregó su espíritu. Se separó del Padre, se hizo pecado, para que vos y yo pudiésemos tener una entrada libre y gratuita a su presencia, al rasgarse ese velo por la mitad y permitiendo esa entrada a la presencia del Señor. Que en esta mañana puedas pensar en esto, que no es una fórmula mágica, que no es algo que queremos inculcarte, que no es algo que queremos venderte a la fuerza. De hecho, escuché por ahí, y me gusta siempre citarlo, que Dios es un caballero y no te obliga a nada. Si vos querés aceptarlo, Él está con los brazos abiertos y dispuesto a recibirte. Pero si vos no querés aceptarlo, Él no te obliga. Él no te lo impone, Él no te lo exige. Él simplemente te dice, yo ya pagué por vos. La deuda está saldada. Venid a mí todos los que estén trabajados y cansados, todos los que estén cargados de todas las preocupaciones y cosas que en este mundo pueden pasar, que yo lo voy a hacer descansar, dice el Señor. Con este simple acto de pedir perdón por tus pecados, de creer que esto que acabamos de leer fue un hecho verídico e histórico, y creer que Cristo murió por vos en la cruz del Calvario y que Dios lo resucitó de los muertos, vas a tener vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana, bendiga tu corazón y puedas aceptarle en tu vida y conocer lo hermoso, lo precioso y lo maravilloso que es estar caminando con Cristo. Y te puedo asegurar, te lo firmo donde sea, que no va a haber cuarentena, que no va a haber cosa que te acontezca que pueda sacarte el gozo, que pueda sacarte la felicidad, que pueda sacarte la esperanza viva de que un día Él nos va a venir a buscar. Yo estoy seguro de que Él me va a venir a buscar y de que todo lo que pude haber pasado en esta tierra, o todo lo que voy a pasar hasta ese momento, no va a ser con nada comparado a las glorias celestiales que Él tiene preparadas para mí. ¿Vos estás seguro? ¿Vos tomaste la decisión? Ojalá que en esta mañana eso sea una realidad en tu vida. Que el Señor te bendiga.